fundador y CEO de Cambista. Cambista es la primera casa de cambio digital en el Perú. Ya tengo este emprendimiento hace más de 4 años. Y también una de mis pasiones es enseñar. Así que como me encanta este ecosistema emprendedor y dije, pucha, he vivido muchas experiencias acá y me gusta también leer sobre el tema bastante, dije, ¿por qué no enseñar lo aprendido? Y un poco es lo que hago ahora, lo hago en mis redes, también en este tipo de talleres. Y me gustó mucho el reto de responder esta pregunta hoy. Esta charla o esta pequeño compartir van a ser dos, en verdad, dos charlas que está organizando Prima, AFP, y me parece interesante la pregunta que se planteó. Y me pareció interesante porque es algo que... Ah, perdón, Nats, gracias, sí. No se vayan no se vayan a olvidar que, por favor, pongan sus nombres correctos. Creo que se han metido como 2 personas por persona. Pongan sus nombres ahí en la inscripción para que yo pueda reconocerlos y poder conversar ya después. Bien, entonces lo que les quería comentar básicamente es que esta pregunta me la hacían y me la siguen haciendo bastantes personas. A veces uno, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, me decían, oye, ¿debo emprender en estos momentos? ¿Paralizo todo lo que estoy haciendo para poder poner mi negocio? O sea, ¿dejo de emprender o lo hago, lo saco adelante? Y ahora también con la coyuntura política, en la coyuntura política en la que estamos, igual me siguen preguntando lo mismo. Eh, entonces, esta pregunta, ¿cómo la resolvemos? Estuve haciendo un poco de research aquí y vi justamente que en la Fundación Kaufman, que hace distintas investigaciones estadísticas, sobre todo en ecosistemas de negocios, me pareció interesante este dato de acá, me rayó la cabeza un poco. Más del 50% de los negocios del Fortune 500 o nacieron en la crisis o su oferta más importante nació durante la crisis. Y acá algo que quiero resaltar y que estuve viendo también desde mi experiencia personal, es que básicamente a mí me encanta correr olas, ¿ok? Me encanta buscar de repente dónde están esas olas más grandes, dónde están esas olas más interesantes para ir, buscarlas y correrlas. Y algo curioso ha pasado por lo menos el día de ayer, que ha sido el día más grande del año en el mar. Para los que corren tabla que están acá, deben haberse vacilado, recontravacilado. Y es interesante, por ejemplo, cuando el mar crece mucho, algunas playas se ponen muy buenas y otras playas se ponen no tan buenas. La marea se mueve, de hecho fui a correr ayer y estaba lleno de malaguas porque había traído la corriente una malagua desde el fondo del mar, bastantes malaguas y correr con esto ha sido muy, muy difícil. Pero la cosa es que el mar se mueve cuando el mar crece. Y para los que conocen, la herradura, por ejemplo, se pone muy bonito cuando el mar crece. Y la herradura normalmente, la ola empieza al lado izquierdo y se va abriendo hacia la derecha. Pero en este caso, cuando el mar creció, el mar se fue, va reventando un poco más hacia la derecha. ¿Y qué pasa cuando el mar crece, cuando el mar se mueve o cuando el mar experimenta una crisis, un cambio, ¿no? Yo lo relacioné mucho con el tema del cambio o de las crisis que vivimos hoy en día, sobre todo la crisis de la coyuntura política. Como saben, todo el tema de la incertidumbre hizo que el dólar subiera y se vaya por los cielos, llegó hasta 3,89 y la gente cambiaba con mucho pánico sus soles a dólares porque no sabía qué va a pasar y todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos emprender en tiempos de crisis? ¿Es recomendable emprender en tiempos de crisis? Y en estos movimientos, les digo, que es como el mar que se mueve en estas crisis y dificultades, se mueve también distintas cosas en el mundo de los negocios. En primer lugar, se mueven las necesidades.
¿ok? Las necesidades cambian. Por ejemplo, en pandemia, si ustedes entran a buscar en Google Search, empiezan y buscan cuál es en el Keyword Planner, que es para poder ver las palabras que más buscan, artículos de oficina. Es una de las cosas que más buscaba la gente cuando entraron en época de pandemia, porque ya no iban a la oficina, entonces tenían que armar su oficina en su casa. En ese sentido, la necesidad de cosas de oficina creció muchísimo. Entonces cambian las necesidades en tiempos de crisis. Cambia el talento también. Hay mucha gente que de repente se queda sin chamba, por ejemplo, y gente muy talentosa. Entonces queda talento disponible también para cualquier tipo de emprendimiento. Se mueve el dinero. Algo que nosotros a veces tenemos un mito en la cabeza que cuando hay una crisis financiera es que el dinero se agota, pero no es que el dinero se agota, sino que cambia de dueño y va hacia esas empresas o personas que identifican con más rapidez la necesidad y van con el timing correcto con un negocio para que el dinero se mueva hacia esa dirección. La tecnología también se mueve, se altera, la regulación se altera por distintas crisis. Me acuerdo la crisis más que recuerdo, es un estudio de historia que hice del banco, no sé si conocen, del CLAE, el famoso CLAE, que fue la gran estafa que nos pasó aquí en el Perú. Después de ese problema, de esa gran crisis del CLAE, se puso una regulación mucho más fuerte con respecto a las entidades financieras. Entonces, obviamente, muchas entidades financieras se colaron de esa regulación y les fue súper bien. Pasa en las crisis, y en las crisis hay movimiento. La conclusión es que en las crisis se mueven las cosas, se mueven las necesidades, se mueve el talento, se mueve el dinero, se mueve la regulación, se mueve la tecnología. Y para ponerles algunos ejemplos, General Motors, por ejemplo, es un caso bien interesante porque nace en 1908. En 1906 hay un terremoto en San Francisco y después de 1900, en 1907 hay un pánico financiero y termina en una recesión terrible, terrible, terrible. Y General Motors justamente fue fundada ese mismo año, que básicamente era una dueña de una marca de automóviles que se llamaba Buick, y General Motors aprovecha ese momento de pánico en el que nadie estaba haciendo compras y compra otras marcas de automóviles en ese momento como Oldsmobile, Cadillac, y agregó después la marca Chevrolet en 1918. Hoy en día ya todos conocemos General Motors. Aquí se comió una imagen, qué raro, pero Walmart es una de las otras empresas que nace en una gran crisis. De hecho, en 1945 abre una primera tienda, la primera tienda después de la Segunda Guerra Mundial, y Walmart aprovecha su propuesta de valor, que es tener una tienda con el precio más competitivo del mercado. Y es así donde abre su primera tienda y le va muy bien y crece de manera orgánica, la gente empieza a correrse la voz y avanza muchísimo. Hoy en día Walmart es el e-commerce, el segundo e-commerce más grande de retail minorista en Estados Unidos. Vale 93 mil millones ahora Walmart. Entonces es una tienda gigante que ya todos conocemos. Y bueno, después de la explosión de la burbuja inmobiliaria, que también algunos conocemos en el 2008, están dos empresas muy interesantes que nacen, ¿no? En un medio de gente que se quedó tan desempleada. Por ejemplo, en el caso de Uber, eh, aprovechó esta propuesta de valor Uber para poder darle más trabajo a aquellos conductores que de repente gente que trabajaba en empresas había perdido su trabajo y empezó a hacer este marketplace de oferta-demanda entre conductores y pasajeros. Y por otro lado, Airbnb en plena crisis, justamente los precios de alquileres, de hoteles, estaba saturado y además, no solamente justamente por la saturación, el precio estaba por los cielos. Airbnb lo que hace es que, bueno, son dos graduados que vivían en un edificio, alquilaban un edificio, tenían que pagar la renta y estaban en un espacio donde habían 3 dormitorios, ¿no? Y en esos 3 dormitorios en San Francisco justo había un evento de diseño muy importante en ese momento. Y ellos, para poder pagar la renta, ponen unos colchones inflables y crean el famoso bed and break, Bed and Breakfast, que fue lo que hizo que empezara un modelo de negocio que al día de hoy también es muy disruptivo, están en bolsa,
Pero en general el mensaje que quiero decirles es que cuando me preguntan, ¿no? Ahí estaba la imagen, mire, se coló la imagen ahí, perdón. ¿Recomiendan empezar a emprender en plena crisis? Que es la pregunta más típica que me hacen. Yo personalmente, dependiendo del negocio en el que estén, ojo, y de la oportunidad que estén mapeando, esto es clave, esta salvedad es clave, yo recomiendo que sí. Porque en plena crisis se mueven tanto las cosas que las oportunidades también pueden crecer. Y aquí entra una definición interesante del tema de la innovación y algo que quiero desarrollar un poco más aquí. Si tienen preguntas, por favor, eso lo vemos al final. Voy a hacer la, la presentación corta para poder dejar bastantes preguntas al final. Algo que me gusta como concepto de innovación es que el concepto de la innovación se trata de conectar puntos que parecían previamente inconexos. ¿Okay? Entonces, como vemos acá, imagínense que los puntos son industrias y a veces como seres humanos es algo normal. Nosotros nos gusta empaquetar las cosas. Entonces tú dices, ¿en qué industria estás innovando? Entonces estoy innovando en la industria automotriz, estoy innovando en la industria de tecnología, estoy innovando en la industria de restaurantes. Ya, la innovación en general se trata de conectar más bien dos puntos que parecían inconexos. No hay que pensar tanto en bloques, en industrias, sino más bien en necesidades que conecten dos puntos que parecían inconexos. Una iniciativa innovadora es tan simple como conectar o montar un restaurante en un barrio donde no había esa comida. Básicamente, tú conectaste dos puntos que parecían inconexos. Esa comida, un barrio donde no había ese tipo de comida, y dijiste, oye, yo puedo meter acá en un restaurante y conectar dos puntos que no habían sido conectados antes. Entonces, tú conectas puntos y el impacto de la innovación que hagas es directo. Ojo con esta frase. El impacto de una innovación es directamente proporcional al tamaño de los puntos y qué tan distantes están los puntos con el otro. Pensando en este globo de industria pensando en estos globos como si fueran industrias, cuanto más distantes estén las industrias y cuanto más grandes sean las industrias, más oportunidad de innovación hay, si es que las conectas. Obviamente hay innovaciones bastante arriesgadas y que a veces no está en el timing correcto y de repente tú quieres unir, no sé, la industria de redes sociales con la industria automotriz. Imagínate, yo alguna vez pensé en una idea que era crear el Facebook de los carros, ¿no? Y no sabía si iba a funcionar, nunca la probé, no sé si funcionaría, pero es arriesgado porque son dos puntos que parecen inconexos. Cuando tú las conectas y tienes una tesis de conexión, estás innovando en el punto. Entonces, como les digo, tú puedes innovar en un rubro de comida, simplemente montando un restaurante, desde montar un restaurante en un lugar donde no había esa comida, si estás, no sé, en un país escandinavo y no hay ceviche y pones un restaurante de ceviche, eso es innovar. Pero al mismo tiempo también es innovar juntar carros y baterías, como lo hizo Elon Musk con Tesla. Son dos puntos que parecían inconexos, ¿no? Que apenas se creó, sí había una conexión, pero después que todo el carro funcione con electricidad, esa cuestión era como una locura y Tesla lo hizo. Entonces era una innovación bastante grande. Y salvando las distancias, obviamente Cambista, que es el negocio donde yo estoy, juntó cosas que parecían inconexas, ¿no? Por un lado había un mercado, una especie de mercado negro que se había formado porque hay mercado negro y también mercado formal en el mercado de la calle, donde se cambia dinero, donde hay mucho lavado de activos, hay muchos asaltos en torno a los cambistas y casas de cambio, hay cambistas y casas de cambio formales, pero era muy tedioso ir a la calle, muy arriesgado ir a la calle con tu dinero. Por otro lado, tenías entidades financieras súper seguras, pero caras, ¿no? Entonces había esta desconexión de puntos. Y con Cambista lo que pasó es que
pudimos conectar puntos que parecían inconexos y que curiosamente eran grandes. La industria de cambio de divisas cambia más o menos 30 billones de dólares al año. Es un mercado gigantesco y el mercado de la calle tiene el 75% de ese mercado. Entonces es un mercado muy, muy grande. Y en ese sentido, algo que les quiero compartir es que en crisis, ya desarrollando un poco más esta idea de por qué emprender en crisis, y haciendo un doble clic en la parte de tecnología que les decía, la transformación y el tiempo son dos matrices, directrices que podemos para poder ver este marco, y es que el ritmo de la transformación de la tecnología, del blockchain, del Internet de las Cosas, de la realidad virtual, de los e-commerce, de las analytics, va mucho más rápido que el tiempo en el que se desarrolla y se transforman las organizaciones, los reguladores, las entidades, empresas más grandes. Entonces, si es que hay crisis y la tecnología aumenta, la tecnología crece, se adapta, es flexible y tienes organizaciones grandes que se resisten, que tienen miedo, que hay inercia, que hay mucha burocracia, mucho papeleo, se empieza a abrir una brecha de oportunidades digitales. Esta es la ley de las oportunidades digitales. Cuando tú encuentras una industria, y siempre digo esto de acá, cuando encuentras una industria fragmentada, una industria en donde hay muchas organizaciones, que no hay ningún líder indiscutible en esas organizaciones, y no solamente eso, sino que es una industria en la que hay muchísimas quejas y que donde la gente no se siente tan a gusto dentro de esa industria, ocurre que se empieza a abrir una brecha de oportunidades gracias a la transformación tecnológica. Mapeen bien este cuadrito. Ahora la pregunta principal. ¿Cómo? O sea, ¿cómo emprender en crisis? Ya sabemos, primera pregunta resuelta, ya sabemos que, o desmitificamos el hecho de que debemos parar nuestro emprendimiento cuando hay crisis. O esta idea de negocio que teníamos, debemos frenarla, aguanta, mejor no lo hago ahorita. No, si tienes una idea de negocio, estás viendo un problema, estás encontrando oportunidades en base a esto que te estoy diciendo del tema de la transformación y en el tiempo y las organizaciones que se quedan fragmentadas y con altas quejas, y ves una oportunidad y hay crisis, es un buen momento para emprender. Ahora la pregunta es cómo. Esto de acá es muy sencillo, creo que grafica el cómo de manera muy interesante. Tienes que responderte 3 preguntas principales. Si es que lo necesita la persona hoy de manera urgente, si es que es factible, si es que es un producto tecnológico tecnológicamente, y si es que es viable financieramente. Esas 3 preguntas son claves. Si es que es, de alguna manera, si es que se necesita, si es una necesidad y es factible, pero no es viable, lamentablemente no va a pagar la idea de negocio. Puede ser muy buena, puede ser sencilla de hacer, pero no va a sustentarse a nivel financiero. Por otro lado, si es que es deseable, ¿no? y viable, pero no factible, es una idea imposible de ejecutar. Y por otro lado, si es factible y viable, es algo que nadie quiere, ¿no? Es algo que de repente es una necesidad que no es tan urgente de solucionar. Entonces, cuanta mayor, las primeras 3 preguntas que tienes que hacerte antes de emprender es estas de aquí. ¿Lo necesitan las personas? ¿Es factible de hacer y es viable económicamente? Eso reduce todo el tema del negocio en sí, pero no es tan fácil tampoco. Y vamos a entrar a este punto. Cuando tú tienes una idea de negocio, ¿por dónde empiezas? Tú tienes la idea y dices, ok, y yo se los digo porque ahorita estoy volviendo a emprender en otro negocio y estoy pasando por el mismo proceso, así que les voy contando. Tú tienes esta idea de negocio y yo me pregunto, ok, tengo esta idea de negocio, ¿qué son los puntos que he conectado de innovación? Y digo, mira, yo creo que esto se puede conectar con esto y con esto de acá. Ok, es arriesgado, pero me voy a lanzar, quiero hacer una hipótesis. Entonces,
tengo esta idea de negocio, me pregunto, ¿lo necesita la gente urgentemente? Empiezo a preguntarle a la gente, oye, ¿tú necesitas esto de acá? ¿Qué dificultades tienes? ¿Qué problemas tienes para hacer esto de acá? Etcétera, etcétera. Te haces una serie de preguntas y contacto con la gente. Ahí empiezas a mapear si es que la necesidad es urgente de solucionar. Ok, tu idea va por un buen camino. De ahí te preguntas, ¿lo puedo hacer? Ok, qué recursos necesito para hacerlo posible? Ok, necesito a tal persona, necesito a tal persona, necesito tal recurso, necesito tanta inversión, necesito tales alianzas. ¿Qué recursos internos y externos necesito para poder llevar a cabo ese emprendimiento? ¿Se puede? ¿Es viable? Sí, porque tengo un socio que me puede ayudar, que es capo en esto. Imagínate que quieren meterse, vamos a hacer un ejemplo para que se me entienda mejor. Estando siempre alertas a los problemas y a las quejas, imagínense que ustedes quieran meterse en el gran problema de las devoluciones, ¿no? Las devoluciones en el mundo de e-commerce. Entonces tú dices, ok, estás uniendo dos puntos. La devolución, que siempre es un dolor de cabeza para la gente. Por otro lado, te estás metiendo en el punto del e-commerce y por otro lado, de repente juntas el punto de la tecnología. ¿Cómo la tecnología puede automatizar y hacer más eficiente el proceso de devolución? Ya nos vemos. Hola. Al final no se preocupen, hacemos las preguntas. Pero bueno, decía, imagínense que están en esta idea de negocio que es, oye, yo quiero validar si es que la devolución es una necesidad o un problema urgente de solucionar. Y en ese sentido, uno, como les dije en la anterior gráfica, es devolver algo, es algo de manera eficaz, rápida, es algo que necesitan las personas, pucha, sí, la gente hoy día valora muchísimo el tiempo y en las devoluciones siempre son un dolor de cabeza de la ropa, me llega mal la ropa, tengo que ir a la tienda, tengo que dejarla, me dan una devolución, es todo un proceso que me toma tiempo y sí, si me solucionas ese problema sería interesante. Ahora, ¿es factible hacerlo? Ok, ¿qué recursos necesitas para que la devolución sea rapidísima? Necesito a tal persona que sepa de distribución, necesito a tal persona que sepa hacer una plataforma tecnológica para que la devolución se conecte con los e-commerce y pueda devolverlo. Y es viable, ok, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Cuál sería la estructura de costos y cuál sería el modelo de ingresos de esa plataforma? Bien, en ese escenario, esa idea que has formado es una hipótesis. Todo negocio empieza como hipótesis, como un podría ser. No lo sabemos, no lo sabemos aún. Lo que tienes que hacer en este momento es, en primer lugar, dividir las hipótesis, entender cuáles son esas preguntas, esas hipótesis que te estás planteando. Y una vez que las tienes aterrizadas, que las pones en un marco general, las pones en un papel, en donde sea, empiezas a experimentar. Y hay dos tipos de hipótesis, voy a desarrollarlas. Hipótesis de valor es una y las hipótesis de crecimiento que las vemos después. Las hipótesis de valor son todas aquellas que están relacionadas a lo que valora, vale la redundancia, el cliente. Y qué tan dispuesto está a usar esa solución el cliente y pagar por él, y no solamente pague por él, sino repita de usar esa solución. Tu hipótesis de valor. Y aquí quiero ponerles el ejemplo sencillo de Canva. Canva es una plataforma muy buena. Si es que no la conocen, les aconsejo usarla. Canva es una plataforma de diseño súper sencilla. Si no eres diseñador, puedes usarla y crear publicaciones para tu emprendimiento, puedes hacer distintos posts para Instagram, para Facebook, puedes diseñar páginas web, puedes diseñar lo que seas sin saber en la carrera técnica de diseño. Entonces, el problema que ellos quieren solucionar y que grafica muy bien era que diseñar era una tarea muy compleja. Tenías que aprender Photoshop, tenías que aprender Illustrator, tenías que aprender a diagramar, tenías que aprender una serie de cosas para poder diseñar cualquier cosa. Y se empezó a volver una tarea dolorosa de hacer. Entonces Canva dijo, y acá yo quiero lograr que cualquier persona pueda diseñar. Y a través de la tecnología creó esta plataforma para que la gente pueda diseñar de manera sencilla. Ellos encontraron muy bien algo que la gente valoraba. Y no solamente eso, sino que supieron entender a profundidad el problema. Y esto, acá hago un pare,
porque lo más importante, en verdad, y todos los que han emprendido acá, es que saquen una maestría del problema que quieren solucionar. O sea, ningún emprendedor, a veces hay un mito gigante, que es que los emprendedores somos los que nos lanzamos a la piscina vacía a veces y nos metemos un carazo contra la piscina. No, nosotros nos volvemos maestros del problema que queremos solucionar. Y ahí, si ustedes ven un problema, por ejemplo, estamos hablando del tema de las devoluciones, tienen que volverse expertos en eso. Ok, ¿qué alternativa existente está usando la gente hoy en día para atender ese problema? ¿Cuál es el journey o cuál es el proceso de ese cliente para atender ese problema hoy? ¿Cuál es la necesidad que cubriría? ¿Cuál es el tamaño de ese problema quizás? Entonces, empiezas a entender cuáles son los competidores que están tratando de solucionar ese problema y sacas una maestría del problema que quieres solucionar. Los de Canva hicieron eso. Dijeron, oye, quiero entender a profundidad el problema. Y empezaron a cuestionar a la gente, a hacer encuestas, entrevistas con gente para decir, oye, ¿cómo ha sido ese proceso en el que tú quieres hoy día diseñar algo? Entonces, no, me meto a cursos o lo veo en la universidad o me tengo que bajar Photoshop y aprendo en YouTube. O sea, era un proceso larguísimo, ¿no? Entonces, vuélvanse expertos, maestros del problema. Y no solamente eso, ¿por qué? Porque si tú eres una persona que valida el problema, que hace investigación profunda, haz como una tesis del problema, si tú tienes claro cuál es el problema, ya tienes el 50% de la solución, decían, ¿no? Si tú tienes claro el diagnóstico del problema, ya has avanzado más del 50% de la solución. Y nosotros, emprendedores, estamos enamorados de los problemas. Nos encantan los problemas. Ahí cuando alguien se queja, ahí nuestra oreja debe estar bien paradita, escuchando qué problemas tiene la gente en el día a día y también escuchándonos a nosotros mismos. ¿Qué problema tengo en el día a día? ¿Qué fricción tengo en el día a día que se puede hacer mejor las cosas? Por ejemplo, me ha llamado la atención, mandé plata hace poco mandé un ticket chico a Estados Unidos, $1,000 mandé, y me cobraron $29 y llegó un día después enviar al extranjero. Eso es un dolor de cabeza para mí, o sea, es costoso, es un problema que me llama la atención y me parece curioso que nadie esté viendo ese problema hoy. Hay algunas empresas que lo están viendo, sí, pero de lo que se trata es entender y meterte de manera curiosa. Por eso creo que la curiosidad es uno de los temas más importantes que tiene que tener un emprendedor, es ser maestros del problema. Y bien, otro tema importante, perdón, aquí está, esta empresa le fue súper bien, le fue súper bien. Y otro tema importante no solamente es encontrar el problema, sino no solamente estar enamorados del problema y ser una maestría del problema, sino conocer a tu público. Y cuanto más personalizado sea tu solución, cuanto más identificado tengas el segmento al que vas, el nicho al que vas, más éxito va a tener tu negocio. Pongo este ejemplo que es gracioso, pero el mundo fitness imagínate que tú quieres poner un gimnasio, ¿no? Quieres poner un gimnasio y hay más de 500 gimnasios en Lima. Entonces, tú agarras y dices, hoy quiero poner un gimnasio, ¿y cuál es la diferenciación de ese gimnasio? Oye, lo que ellos pensaron fue, voy a hacer una plataforma fitness solamente para gente que es nerd. Entonces, de verdad que toda su comunicación la basa en eso, y en Estados Unidos, que es un mercado obviamente gigante, no sé si funciona esto acá, pero supieron hablarles a ese nicho que querían llegar y llegaron de una manera más personalizada y es un negocio muy exitoso. Búsquenlo, Nerd Fitness es un negocio exitoso porque supieron identificar cuál es ese segmento al que apunta la gente. Y no solamente tienen que identificar cuál es el segmento al que se dirigen, el nicho al que se dirigen, sino también qué está buscando ese nicho, en quién se quiere convertir. El nerd quiere convertirse en alguien fitness. No quiere que el ser nerd sea una dificultad, de repente esa persona que está, ¿no? ¿Por qué iban a los nerds? Porque quizás uno de los problemas que tenían es que no quieren ir a un gimnasio porque saben que la gente que va a ir es toda fitness, toda cool, ¿no? Y ellos no, ellos son gente que está todo el día en su computadora haciendo gaming o lo que sea, o estudiando lo que sea, entonces quieren llegar y ver gente similar. Es un problema que quizás pase. Entonces, ¿cuál es
¿En qué se quiere convertir ese segmento? Eso es el famoso Jobs to be done que ya he hablado antes en mis canales, pero es importante que lo entiendan. No vendas cámaras, vende que puedan convertirse en mejores fotógrafos. Esa es la frase famosa. Tu cliente potencial no es que añore tu producto. Tu cliente potencial quiere convertirse en alguien distinto después de usar tu producto. Entiende en quién se quieren convertir. Yo, si uso una MacBook Pro, no me compro la MacBook Pro porque la MacBook Pro solucione algún problema mío específicamente. Yo me compro la MacBook Pro porque creo que me va a hacer más productivo en mi día a día. Encuentra cuál es ese Mario Bros que tira fuego que quiere llegar la gente. Entonces, entendemos el problema, maestros del problema, y por otro lado entendemos a qué nicho quieres llegar, y no solamente a qué nicho quieres llegar, sino en quién se quiere convertir ese nicho con la solución que tú ofrezcas. Hipótesis de valor cerrada, ¿ok? Acuérdense, vamos a hacer un recuento para que quede todo claro. Innovación, juntar puntos que parecían inconexos. Esos puntos pueden ser industrias, puedes llamarlas necesidades, como tú lo desees, pero son puntos que tienes que conectarlos. Y cuanto más distantes estén los puntos y más grandes sean esos puntos, mayor es la innovación. ¿Ok? Una vez que tienes la innovación clara, es importante que ustedes entiendan que su idea, esa idea que están buscando hacer, tiene que responder a las preguntas de la deseabilidad, qué tan deseable es, qué tan factible es y qué tan viable económicamente es. Y esa idea exitosa, cuando ya la tengas y cuando ya has respondido de manera un poco superficial de repente estas preguntas, ya haces doble clic. En primer lugar, sabes que esa idea es una hipótesis y la hipótesis la tienes que desengranar, separar en dos, en la hipótesis de valor y en la hipótesis de crecimiento. Dentro de la hipótesis de valor es entender cuál es el problema a profundidad, volverte un maestro del problema, y dos, entender quién es tu cliente y qué le vas a ofrecer para saciar esa necesidad, ese anhelo que tiene. Hipótesis de valor cerrada. Ahora, hipótesis de crecimiento. Ese es otro problema. Y aquí les dejo alguna pregunta que justo estaba pensando ahora antes de entrar. Y es que cuando encuentren un problema, piensen 3 preguntas nomás. 3 preguntas principales. Esto es para determinar un poco de qué tamaño es el negocio que vas a hacer, de qué tamaño es ese mercado que vas a hacer. Entonces te haces 3 preguntas importantes. ¿Qué tan popular es el problema? ¿Qué tan caro para la gente es el problema? ¿Y qué tan frecuente es el problema? Voy a hacerles un ejemplo. Cambiar dinero. ¿Cambiar dinero es un problema popular? Sí. La gente bajaba de su chamba al banco, sacaba la plata, iba a la calle, cambiaba, regateaba con los cambistas, con miedo, con harto miedo que le roben, volvía al banco, metía su plata y volvía a su chamba. Eso era lo que normalmente hacíamos. Ya el cruzar la calle era un problema y la gente se quejaba constantemente. ¿Es popular el problema? Sí, es popular. Ahora, ¿es caro el problema? Cambiar dinero en el banco no es tan bonito porque, claro, lo haces rápido, inmediato, pero te salía un ojo de la cara. Te costaba bastante y tú decías, ¿por qué me cobra tanto el tipo de cambio si el tipo de cambio en verdad se puede conseguir más barato en la calle? Era un problema caro que había, y si es un problema caro, hay una oportunidad de hacer un negocio interesante ahí y de coger como que la migaja de donde cae la mesa, pero que esa migaja sea suficiente para sostener un negocio. ¿Y qué tan frecuente es el problema? ¿Qué tan repetitivo? La gente tiene deuda en dólares constantemente. La economía peruana es algo dolarizado. Entonces, es frecuente. Cuando tengas un problema que estés identificando, pregúntate, ¿popular, caro y frecuente? Y en tercer lugar es entender cuáles son los canales que podría enfocarse tu producto o tu idea de negocio. Hay 3 canales principales, creo yo. Me atrevo a decir que hay un cuarto, pero no lo quise mencionar. Sobre todo, ahorita voy a explicar un poco del cuarto, pero sobre todo hay 3 en negocios B2C, ¿ya? El performance marketing, que esto trata de descubrir la hipótesis es, oye, ¿cuál va a ser el canal que más fit le haga a mi negocio? O la estrategia de canal que más fit le haga a mi negocio, que más enganche con mi negocio. Tú tienes 3. Performance marketing, que tiene que ver con lo que yo invierto, lo que yo invierto, por ejemplo, en Instagram,
me trae nuevos clientes y esos clientes que traigo en la inversión me pagan la inversión que hice por 3 veces, imagínate. Entonces, mi costo de adquirir cada usuario es mucho más barato de lo que me genera ese usuario que traigo. Este es el caso, por ejemplo, de Boomerang. Boomerang ofrecía, ¿no? Ofrece distintas alternativas, por ejemplo, de hoteles, de viajes, Booking, perdón, me he confundido, Booking, de hoteles, de viajes, de ir a distintos destinos, etc. Entonces se dio cuenta que la inversión era baratísima para conseguir un usuario nuevo, un registro nuevo y una nueva compra. Entonces empezó a invertir muchísimo porque era su canal principal. Por otro lado, hay otros canales principales, que es el canal del contenido. Cuando tu producto lo buscan, como decía el ejemplo de los artículos de oficina, ¿no? El artículo de oficina es algo que la gente a veces de repente pone en Google y lo busca, y esa búsqueda creció sobre todo en pandemia. Si el principal canal de tus usuarios es la búsqueda en Google, el camino que tienes que recorrer es la generación y creación de contenido. ¿Por qué? Porque en la medida que tú crees buen contenido, este es el caso, por ejemplo, de Pinterest. Pinterest usó el contenido, ellos no solamente crean contenido, sino que hizo que sus usuarios mismos creen el contenido para ellos. Entonces, los tableros que tiene cada usuario le benefician a Pinterest. Y esto se hace muy interesante y se convierte como una especie de foro en donde tú pones, por ejemplo, ahorita en Google, decoración de mi casa, vas a encontrar un tablero de alguien de Pinterest que lo hizo ahí y que solito tiene un alcance grande en Google. Puede que ese sea el camino también. Y el contenido genera conversación, el contenido te permite captar un territorio conceptual y posicionar la marca, ¿no? No digo que estos 3 caminos sean excluyentes, ojo, pero siempre hay un camino predeterminante por cada negocio. Y el tercer camino es la viralidad, cuando el producto cobra tal importancia que es fácil y divertido de compartir y tiene este factor social en donde yo quiero que otros se enteren de esto. Esta parte de acá es clave para negocios, por ejemplo, digitales, productos digitales como, no sé si conocen, Evernote, Notion, todas las plataformas que tengan que ver con productividad, Zapier, Monday, todas las plataformas que te permitan ser más productivo, te da ganas de compartir y tú lo compartes con la gente. Esto es una estrategia de viralidad. Cambista, por ejemplo, el principal canal de adquisición es la viralidad. Y en este foco yo me tengo que enfocar en mi producto, en que mi producto tenga cada vez más funcionalidades y que más valor le aporte a la gente para que de esa manera se recomiende y vuelva más gente y se cree un círculo virtuoso. 3 canales distintos. El cuarto canal no lo quise mencionar, pero es un más B2B. ¿Cómo identificas que estás en ese canal? Si a tus clientes los puedes poner en un Excel, es un canal de venta directa, ¿ok? En la que tú necesitas vendedores para ir a buscarlos, para contactarte por LinkedIn. Si tú puedes poner a todos tus clientes, por ejemplo en el Perú, si vendes software, por ejemplo, si vendes un software o vendes plataforma de nube a distintas empresas grandes, corporativas, y tú puedes ponerlas en un Excel, ok, tu estrategia es la venta directa. Son 4, he puesto 3 nomás que son para mí las más recurrentes, interesantes, pero es entender en hipótesis de valor cuál es esa estrategia. En el nuevo negocio que estoy creando, lo que yo creo que va a pasar es que es más o tiende a ser más, mi hipótesis es que tiende a ser más de viralidad. Entonces, lo que deben saber claramente es que el objetivo cuando recién están emprendiendo es que tienen que aprender lo antes posible si esa hipótesis que te has planteado es correcta o no. Si esas hipótesis de valor y de crecimiento están encaminadas o son correctas o no. Valídalo. ¿Y cómo lo validas? El famoso, esta es una imagen muy famosa, el famoso MVP o producto mínimo viable. Crear un producto mínimo viable que valide esas hipótesis para saber si efectivamente estás aportando valor y hay una posibilidad de crecimiento. Y en ese sentido, así es un poco la curva. Tú tienes una idea, luego madura un poquito, pero vuelves abajo en el tiempo. Y vuelves a probar, y vuelves a caer, y vuelves a probar hasta que en algún punto
en algún punto en la madurez del negocio y del tiempo, enganchas con el mercado. Pero la única manera de enganchar con el mercado es entender dos cosas. Tú ya tuviste las hipótesis. Estoy haciendo toda la cadena lógica. Tuviste las hipótesis de valor y de crecimiento. Todo es hipótesis. Hasta el día de hoy, todo es humo. Puede que esa hipótesis sea falsa. Entonces, te haces dos preguntas principales. ¿Cuál es la suposición más arriesgada de esas hipótesis? Uno. Y dos, ¿cuál es el experimento más barato, rápido y sencillo que puedo hacer para validar esa suposición? Dos preguntas, nada más. Y empiezas por la primera. Priorizas sobre la suposición más arriesgada y te lanzas con esa suposición y pruebas con el mercado. Algo similar a esto. Pruebas con el skate para ver si quiere la gente avanzar con su carro y vas construyendo sobre eso. Construyes algo que solucione un poco o que aporte el valor suficiente a la gente, que en este caso es avanzar sobre ruedas, no que construyas una rueda, sino que construyas algo en ruedas que pueda avanzar. Construye la funcionalidad necesaria en ese producto, en esa idea exitosa, que permita saber si es que si es que hay un mercado que lo necesita y que es un negocio que se pueda sostener. Y una enseñanza sencilla también, pero muy poderosa, un poco hasta cliché, me atrevería a decir, es que es muy fácil enamorarse de su solución. No saben la cantidad de gente, por más que yo le digo, no te enamores de la solución, sí, Daniel, ya lo sé, pero nos enamoramos de nuestra solución, es como nuestro bebé y no queremos soltarlo. Lamentablemente les digo y les adelanto, vayan desprendiéndose de esa solución que creen que es la mejor, porque, como les dije, de lo que se trata aquí es de aprender lo más rápido si es que tus hipótesis son correctas o no, no que tu solución es correcta o no. Si no es correcta, tú ya ganaste una maestría del problema. Y si has ganado una maestría del problema y de la industria a la que vas y del segmento, como les dije, va a ser muy sencillo que pivotees de idea y vayas a una siguiente solución. No se enamoren de la solución, vayan hacia el problema. Esto es cortito. Espero que les haya parecido, bueno, es un poco, ha sido, creo que he tratado de hacerlo lo más conciso posible, pero, y bien como que condensado, porque cada cosa se puede desarrollar mucho más, pero tenía poco tiempo, así que nada, los dejo para las preguntas, si quieren levantar la mano, si quieren poner sus cámaras para verlos y que me cuenten, encantado. Avísenme por aquí o por el chat si tienen alguna pregunta. Los dejo. No sean tímidos, no sean tímidos. Díganme su idea, hasta su idea de negocio si quieren. Eh, ahí de verdad que algo que he descubierto es que lo más bonito es construir en público, construir con la gente. Y creo que si es que tienes alguna idea, si es que tienes algún problema con tu negocio, eh, buena pregunta, Daniel, gracias por la pregunta. ¿Aún hay mercado para invertir en una casa de cambio virtual? Mira, yo creo que el mercado, o sea, para que te des una idea, se cambia 30 billones de dólares al año, los bancos tienen 25% y ya han aparecido como 30 casas de cambio digitales. Eso quiere decir que hay mercado, pero no quiere decir necesariamente que la propuesta, o sea, podría ser que tengas una propuesta diferenciada frente a esas alternativas que hay, puede ser, pero ya algo similar, no sé si enganche tanto. ¿Por qué te lo digo? Porque he visto las últimas que han aparecido, que por la pandemia, por ejemplo, varias no les ha ido tan bien. Entonces ya me voy dando una idea de que de repente fue una mala ejecución o lo que sea, pero sí como que es una señal de alerta, ¿no? Si es que quieres invertir creo que sí, el mercado es grande. El mercado es grande, yo ahorita tengo el 1% del mercado, así que tengo un 99% que recorrer todavía. A ver, otra pregunta, Walter. Daniel, gracias por esta capacitación. Deseo invertir en mi empresa de desarrollo de app, pero aún no encuentro bien en qué mercado incursionar.
¿Podrías brindarme algún mercado que veas que necesite más esta innovación? Buenísimo, Walter. De verdad que está interesante y te quiero poner un ejemplo bien cortito, ¿ya? Eh, Imagínate que tú tienes un negocio, ¿ya? De bloqueadores solares, ¿ya? Y tú quieres, va a llegar el verano y tienes una agencia, un negocio de bloqueadores solares que quieres meterle punche. Buenazo esto de bloqueador solar. Y viene una agencia de marketing y te dice, hola, Walter, yo soy una agencia de marketing que te ve Google, te ve Facebook, te ve Instagram, te veo todo el contenido, te veo audiovisual, te veo, ¿cómo se llama? Distintas alternativas. Y no solamente trabajo contigo, sino que trabajo con muchas marcas más. Pero no de bloqueadores solares, sino de todo tipo, ¿no? Y por otro lado, te viene una agencia de marketing que te dice, hola Walter, yo me enfoco en crecimiento en Instagram para bloqueadores solares. Obviamente, frente al todista, agencia de marketing todista, y frente a la agencia de marketing especializada, optas por la especialización. Me parece muy buena tu pregunta porque el desarrollo de app o el desarrollo de aplicaciones es algo como bien genérico, ¿no? Pero te diría que, y me parece buena la pregunta porque ya estás identificando que si no te enfocas en una industria, va a ser muy masivo tu propuesta y va a perderse en toda la industria. No he investigado mucho sobre el tema. Yo creo que hay muchas, mira, por un lado, creo que hay muchas corporaciones grandes, empresas grandes que pueden pagar mucho, que se quieren digitalizar, que están perdiendo, o sea, que de alguna manera quieren estar al día del rubro financiero, por ejemplo. Interesante, del rubro financiero es interesante. Hay cajas que no se han digitalizado, por ejemplo, que ni siquiera tienen app. Entonces puede ser el sector financiero, tú puedes ser una empresa que desarrolle apps del sector financiero. ¡Pum! Especializado y vas directo a la caja y digo, hola, soy tal y me especializo, soy la única empresa de desarrollo de apps que se enfoca solamente en desarrollo de apps financieras o fintech. Es una industria interesante. Otra industria interesante es la industria de las tiendas virtuales, e-commerce, ¿no? Que de repente tú puedes hacer a las empresas, imagínate, sé que hay empresas de restaurantes del rubro gastronómico que se están digitalizando mucho más y algunas sacan su app para hacer pedidos. ¿Por qué? Porque tienes un Rappi, un Globo que te cobra 30% del restaurante. Entonces el restaurante no le conviene y quiere manejar su propio canal de distribución, pero también quiere manejar su propia app para tener una buena experiencia de usuario. No sé, una King Cronuts, por ejemplo, tiene su app. Entonces, creo que no es tanto la pregunta, yo te diría que te hagas las tres preguntas principales. No sabría decirte en qué industria especializarte, pero te haste la pregunta, ¿en qué industria es popular? ¿En qué industria es más caro? Para que tú puedas hacer una propuesta interesante y tu negocio sea de rentabilidad, y en qué industria es más recurrente. Si te respondes esa pregunta, vas a saber en qué industria priorizar y especializarte. No sé si contesté tu pregunta, pero ahí me pareció excelente la pregunta, porque solamente especializándote vas a generar un diferencial, como los nerds, ¿no? El nerd fitness, ¿no? Que se enfocaron en gente nerd en el rubro fitness, una vaina loca. Antes de terminar, a ver, otra pregunta. Este, perdón, me faltó decirles que por favor, antes que mientras que vamos preguntando, les quiero dejar una pequeña encuestita para los que no pregunten, para ver qué les pareció. Esto lo organiza Prima y sería bueno para poder complementar con sus comentarios, su feedback, algún tipo de otra charla o otra capacitación. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza. Luis Escobedo levantó la mano. Por favor, Luis. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quisiera pedirte tu opinión acerca mira, yo estoy pensando unir el tema del delivery con el tema de las imprentas. No sé si me podrías dar algún dato sobre eso, específicamente en la ciudad de Trujillo, porque veo que es como que tienes que ir hasta la imprenta, pero no he visto un delivery de planos, por ejemplo, y en este tema, en este contexto de la pandemia, creo que
Sería una buena idea, no sé si me puedes dar tu opinión. Gracias de antemano. Está bueno, está bueno. Yo creo que bien interesante, Luis. Conozco un negocio de Trujillo que está creciendo mucho, que se llama Chapa tu Moto. Ya son unos emprendedores que se han dado cuenta de que los motorizados, hay muchos motorizados en Trujillo y los motorizados ganan poco por las plataformas de Rappi, Pedidos Ya y otras más. Entonces dijeron, oye, y además el restaurante, como te decía, estoy haciendo un ejemplo paralelo, el restaurante le cobran mucho también, le cobran 30%. Entonces decían, yo quiero priorizar al restaurante y al motorizado, no al usuario final. Mi usuario final va a ser el restaurante y el motorizado. Y están encontrando muchísima atracción. Me gusta la idea de las imprentas porque tengo sentimientos encontrados, ¿ah? Porque yo sí creo que, por un lado, la imprenta es un negocio tradicional que ha perdido muchas ventas y está muy necesitada hoy en día. Entonces, que tú le brindes alguna alternativa para hacerlo de manera inmediata me parece bien interesante. Mídelo con cuánto está creciendo la industria en donde se está reduciendo el papel y qué tan rápido está yendo la digitalización del papel. Esas dos cosas creo que el riesgo principal es que qué tan rápido, yo creo que, no sé qué piensas tú, pero creo que el negocio de imprentas en un futuro lejano va a desaparecer. Creo que la digitalización está haciendo muchísimo trabajo allá y si tú ves tendencias en otras partes del mundo, van desapareciendo en el camino. Entonces, yo lo que te diría es que analices bien si es las casas de cambio, por ejemplo, también probablemente en algún momento desaparezcan si es que la digitalización avanza a ritmos grandes. En este caso, mi hipótesis, todavía no lo sé, te lo digo como una pregunta, más bien, es si es que las impresiones o los negocios de imprenta van a reducirse muy rápido. Si no se van a reducir muy rápido, creo que hay un negocio muy interesante en donde atenderías o ayudarías muchísimo a una necesidad que está planteándose. La dolarización en el país probablemente también desaparezca, yo lo sé, y probablemente ahí se me acabe el negocio, ahí tendré que reinventarme y pensar en criptomonedas o en otra cosa, pero sé que al ritmo en el que se está desdolarizando la economía, no es tan preocupante como para no poner este negocio. Lo mapeamos al comienzo, pero eso mapéalo. Si es que la reducción de este negocio es tan brusco como la digitalización, entonces ten cuidado ahí, alerta, pero si es que no, métele porque me parece una excelente idea. A ver, buenas noches, Ricardo. Daniel, no sé si contesté la pregunta y si me confirmas con un puntito ahí en el chat. Ricardo, Daniel, buenas noches. ¿Qué tan importante es el posicionamiento SEO del emprendimiento? Ya que veo muchos emprendedores que no tienen más canales de venta, solo Facebook e Instagram. Gracias, Ricardo. Para serte honesto, la mejor inversión que he hecho en mi emprendimiento ha sido, ha sido SEO. Es una inversión de largo plazo, es una inversión que no ves los resultados de frente, pero hoy en día nos posiciona muy bien Google porque supimos darnos cuenta que la gente busca en Google. Depende de tu cliente. Si tu cliente busca constantemente tu producto en Google, pucha, es una gran oportunidad para hacer una buena estrategia SEO. Para los que no conocen, es Search Engine Optimization y es la posibilidad o la capacidad que tiene tu negocio de hacerse entender a Google para que Google lo interprete y lo posicione primerito. Si Google interpreta que tu página, por ejemplo, de imprenta, ¿no? Tiene mucho contenido sobre temas de imprenta, sobre tips para imprimir o lo que sea, cuando alguien busque cómo imprimir algo, va a aparecer tu página primerito. Pero para eso tienes que crear mucho contenido y es un trabajo de largo plazo. Tienes que hacer link building, que es posicionarte en páginas importantes, en páginas con autoridad, pero es un trabajo de largo plazo que me duró 6 meses, pero hoy en día el principal canal de adquisición de mi empresa es el orgánico. O sea, la gente busca en Google y me encuentra. Entonces, yo sí creo que es una inversión que deben considerar y no solamente cerrarse a los únicos canales de venta como Facebook e Instagram. O sea, yo, por ejemplo, ahorita te digo, TikTok es una herramienta, buenísima para poner tu negocio. TikTok tiene un algoritmo ahorita
igual que el que tenía Facebook, quizás cuando recién empezaron, hasta más viral todavía, que le puede dar un boost a tu negocio rápido, ¿no? Ahí saber contar historias, saber colgarse de algún trend y usarlo bien. Pero hay muchos canales de adquisición. A ver, otra pregunta. Daniel Renzo, buenas noches. Con un ejemplo podrías ilustrar cómo, en qué momento reconoces que la hipótesis de la idea que vas a probar es fallida y tienes que rediseñar o cambiarla. Sí. Te pongo un ejemplo. Es que esto no es que haya un momento exacto, Renzo, pero sí te digo que hay un momento en el que tú estás constantemente educando a la gente, por ejemplo. Cuando estás constantemente educando a la gente sobre cómo usar tu producto o servicio, hay una señal de que de repente no estás yendo en el camino correcto. Otra señal es que cuando tu costo de adquisición, o sea, imagina que tú inviertes 100 soles, ¿ok? En los canales pagados y cada cliente te genera 5 soles, ¿ok? Inviertes 100 soles y te llega un cliente. Tú dices, oye, mi costo de adquisición de clientes es carísimo, ¿no? Me cuesta un cliente, me cuesta 100 soles y me genera 5. Como que hay señales que tienes que ir viendo para ver si es que tu idea, tu hipótesis está siendo correcta. La otra es, y cómo darte cuenta, otro tip que te doy es, cuando recién lances tu idea de negocio, tu producto, constantemente haz encuestas con tus clientes sí, encuestas con tus clientes y hazle una pregunta nomás. La pregunta es la siguiente. Si mi producto no existiera, ¿qué tan decepcionado te sentirías? Hay 3 respuestas a eso. Muy decepcionado, poco decepcionado y nada decepcionado. Le haces esta pregunta a 100 clientes tuyos o a 50 clientes tuyos. Si más del 40% se sintió muy decepcionada, ahí ya encontraste un product market fit, o encontraste que tu idea sí está funcionando. Pero si está menos de eso, o mejora tu idea más o pivotea, ¿no? ¿Cómo se llama? Construye algo mejor o pivotea. Pero no dejes de hacer la pregunta. Ese es un tip interesante que no es mío, es de una empresa que se llama Superhuman, una metodología muy interesante. Superhuman Metrics se llama. Búscala así en internet y la vas a encontrar. A ver, ¿qué dice? ¿Pero es necesaria una página web o solo con las redes sociales? Gracias, Ricardo. Creo que el search, el SEO sí es con una landing, ¿no? Es con una página web en donde tienes que enfocar ahí. Ahora, hay alternativas de no code, se le dice, o alternativas en donde no tienes que saber programación para poner tu página web. Yo he creado una página web literal en una hora sin necesidad de programar. Está Notion con super.io, Babel, está Webflow, capacitarte es al toque, hay muchos tutoriales en YouTube y puedes crear una web sin saber codificar o programar. ¿Cómo se plantea la responsabilidad social a un emprendimiento digital como el tuyo? Interesante, ¿ah? Mira, hay una empresa que es un poco compleja de explicar, pero por ejemplo se llama Lemonade. Yo creo que hay mucha oportunidad, por ejemplo, en una industria que sería interesante conectar, hablando de los puntos inconexos. Seguros y tecnología, hay mucho por explorar. Y me atrevo a decir que hasta el día de hoy aquí en Latinoamérica no he visto un emprendimiento tan interesante en el mundo de seguros. Hay gente que está metiéndose ahí, pero todavía no he visto algo que sea como wow, como por ejemplo la empresa Lemonade. Lemonade lo que hace es que ellos creen que la prima que tú pagas de seguro es del cliente, no de Lemonade. Entonces, Lemonade no es que se lleva toda la prima de seguro que paga, sino que solamente se lleva el 20% y el otro 80% lo dona a un grupo creo que es una organización de personas más necesitadas, y lo dona ahí. Porque al final, el gran problema, y que Lemonade es una empresa que investiga, es bien interesante, el gran problema de la gente es que desconfía de su seguro de que la prima que paga no cubre
A veces cuando tiene algún accidente, oye, no termina de atender o no la atiende bien y la prima es cara y por qué se lleva toda la plata que se lleva el seguro. Entonces empiezan a cuestionar eso y nacen emprendimientos como el de Lemonade. Así se puede hacer la responsabilidad social, siendo justo, por ejemplo. Algo que nosotros encontramos es que en comparación con los bancos, te ahorras 6 veces más con Cambista que con los bancos, que cambiando dinero con los bancos. Entonces, si tú entras a Cambista, te va a salir el ahorro total comparado con los bancos, cambiando, si es que cambias constantemente dinero con nosotros, ¿no? Y eso para nosotros es algo importante. Creo que estamos haciendo un impacto social. Sí, sigue siendo un negocio con fines de lucro, pero es un impacto social tanto en el ahorro como también en la seguridad. Y creo que hay muchas alternativas de que tu modelo de negocio nazca con la responsabilidad social y no sea algo no sea solamente accesorio, sino que nazca resolviendo algo. Y bueno, creo que, no sé, Shadia, creo que se nos ha pasado el tiempo. Está bien interesante las preguntas. De verdad les agradezco un montón. Melissa, ahí una recomendación de Paperless Post. Interesante. Ahí para el tema de las imprentas. Nada, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Por favor, me ayudarían resolviendo la encuesta que les puse con mucho cariño. Y nos vemos en una próxima ocasión, que Prima está organizando la segunda charlita para desarrollar, hacer un doble clic de lo que ya he contado. Así que voy a prepararles algo más simpático todavía. Sí, muchas gracias, Daniel. De verdad ha sido súper buena esta conferencia. Te agradecemos en nombre de Prima FP y también agradecemos a todos nuestros afiliados por haberse conectado esta noche. Ya estaremos enviándoles las próximas invitaciones para las siguientes conferencias y nada, estamos en comunicación. Les vamos a estar enviando también el link de esta presentación por si la quieren volver a ver. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.